La semana que pasó habíamos visto algunos temas importantes, mis hermanos y mis hermanas. Algunos temas que generalmente están en debate en nuestra sociedad, ¿no? Como el tema de que el hombre afirme su autoridad en su casa. Y para eso habíamos visto un ejemplo en el libro de Esther, en el primer capítulo, cómo fue necesario en ese tiempo que los hombres afirmen, y había esa preocupación de la autoridad de los padres en los hogares, ¿no? También habíamos analizado qué es el patriarcado, ¿no? Porque la Biblia habla de este tema también, y también habíamos definido qué no es. Y así que habíamos dicho que el patriarcado no es sinónimo de machismo, ¿no? No es sinónimo de machismo como se predica y se habla hoy en día en todas las plataformas sociales, y tampoco es sinónimo de maldad ni opresión en sí mismo, porque el patriarcado es bíblico, ¿no? Existe un patriarcado bíblico que es lo que permitió que el pueblo de Israel se organice antes de tener un gobierno civil. Y ahí están los patriarcas, ¿no? Está Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, a los cuales se les llama patriarcas. Y bueno, ahí vimos algunas referencias sobre este tema, de que no podemos condenar, no podemos alinearnos con el mundo, decir que todo lo que está relacionado al patriarcado es malo, porque el patriarcado fue el instrumento que Dios usó para que se organice el pueblo de Israel, y luego vemos el resultado de ese patriarcado correcto y bíblico. Lo vemos en las genealogías del Señor Jesús, tanto de la línea de José como de la línea de María, cómo se va hacia atrás en sus antecesores, en sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y eso es porque justamente se sabía quién era el padre, quién era la madre. Entonces esos sistemas permitieron que se sepa que fue el cumplimiento de la profecía de que el Señor Jesucristo iba a ser descendiente de David, de la tribu de Judá. Entonces ahí tenemos solamente algunas cosas que ya vimos la semana pasada. Y también habíamos visto que el gobierno del padre en el hogar es evidente en toda la historia bíblica, desde Adán, luego el sistema patriarcal, luego el sistema bajo la teocracia, luego el gobierno civil del pueblo de Israel, y etcétera, etcétera, hasta llegar al tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos ahora. Nunca Dios cambió de opinión y nunca le fue quitada la autoridad al padre de familia en su hogar. Eso es algo que se ve a lo largo de toda la historia de la humanidad, al menos la historia bíblica de la humanidad. Y debemos entender algo, mis hermanos. Es importante que nosotros como cristianos vemos la vida con una cosmovisión bíblica, ¿sí? Las personas que no conocen de Dios, que no aprecian la Biblia, tienen su propia cosmovisión y seguramente ven en otras culturas, en otras culturas ancestrales, los ejemplos que ellos siguen. Nosotros, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la palabra de Dios, ni siquiera en nuestras propias culturas de donde venimos, ¿no? Nos basamos en la palabra de Dios y vemos la vida bajo esa cosmovisión cristiana, bajo esa cosmovisión bíblica. Y ahí podemos ver cómo Dios trató con la humanidad desde el primer ser humano. Luego también empezamos el análisis de lo que es el modelo de la familia bíblica tradicional, ¿sí? Y habíamos visto algunas características y vamos a seguir viendo las que nos faltaron el día de hoy. ¿Y cuáles son esas características que ya vimos sobre el modelo de la familia bíblica tradicional? Que ese es el modelo que nosotros predicamos hoy, mis hermanos. Voy a una vez más hacer esa aclaración. Nosotros como cristianos no predicamos ningún patriarcado y no tampoco lo criticamos ni lo condenamos, porque hubo un patriarcado correcto, bíblico, sano, que produjo familias fuertes y esposas felices y hogares estables. Pero también hubo otros tipos de patriarcados que hicieron las cosas mal, ¿ok? Pero nosotros ya no estamos, en realidad casi ninguna cultura hoy, a no ser que sea una tribu muy alejada, no alcanzada, ya no se está usando el sistema patriarcal. Eso es algo del pasado. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos hoy seguimos? Es el modelo de la familia bíblica tradicional, donde
papá es el que lleva las riendas del hogar, la mamá es la ayuda idónea y ambos son autoridad en el hogar. Eso es todo, así de sencillo se resume esta familia bíblica tradicional. Y vamos a ver entonces cuáles fueron las características que vimos la semana pasada. En ese tipo de familia existe, mis hermanos y hermanas, amor, respeto y armonía. ¿Qué más existe? Existe orden, sumisión y sumisión a la autoridad de los padres. Existe disciplina, existe protección, existe provisión, existe fe familiar, existe felicidad, gozo y existe paz en medio de la escasez en la familia bíblica tradicional. Y esos fueron los temas que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar viendo más sobre esta familia. ¿Qué más es tener una familia bíblica tradicional? Es tener, mis hermanos, un fundamento sólido para la familia. Abra conmigo, por favor, en Mateo capítulo 7 y vamos a ver allí cuál es el fundamento que debe tener toda familia. Mateo 7, 24. Aquí hay una parábola que el Señor Jesucristo nos enseñó, y es la parábola de los dos fundamentos. Y mire lo que dice el versículo 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, ¿no?, que esa es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Entonces, en las familias cristianas que siguen el modelo bíblico, existe un fundamento que es Cristo. Por eso cuando vienen las tormentas, los problemas, estas familias no caen, no se deshacen, no se desintegran y cada uno agarra por su lado. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo, mis hermanos. Ahora, hay un aspecto interesante que debemos entender, mis hermanos. La Biblia habla de edificar el hogar. Y la Biblia pone tanto a Dios como el edificador, pone al padre como el edificador y también pone a la madre como la que edifica. Entonces todos los tres tenemos una parte que hacer en la edificación del hogar. Miren lo que dice Salmo 127:1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí tenemos al Señor como el principal edificador, como el arquitecto, ¿no? el perito que tiene, el que nos da el fundamento, el que nos explica a través de su palabra cómo construir esta familia, cómo construir estos hogares cristianos, ¿no? Y dice ahí claramente: si Jehová no edificare. Nosotros podemos hacer muchas cosas, mis hermanos, pero si no ponemos al Señor en el centro de nuestra familia, dice: en vano trabajan los que la edifican. Es decir, el papá y la mamá que por su lado están tratando de edificarlos sin tomar en cuenta a Dios, su trabajo es en vano. Ahora regresamos a Mateo capítulo 7, donde se habla de un padre que está edificando. Este padre está edificando el hogar, pero se le dice específicamente que debe tener mucho cuidado con el fundamento que pone para edificar. Ahora sí vamos a leer completamente la parábola. Mateo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le llama a este hombre prudente, el hombre prudente, un padre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que ya vimos hace un momento, ¿no? La roca es Jesucristo. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y ahí tenemos el contraste, ¿no? El hombre prudente sobre la roca, el hombre insensato o el hombre necio sobre la
arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está el resultado, mis queridos hermanos y hermanas. La ruina es grande cuando el hombre, cuando el padre no edifica la casa sobre el fundamento bíblico, sobre el fundamento que es Jesucristo. En algún momento va a tener una ruina grande en su propio hogar. Y ahora vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 1, y vamos a ver la parte que le toca a la mujer, a la esposa. Proverbios 14, 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La necia con sus manos la derriba, pero la sabia está edificando. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios relaciona? Una vez más, ese cordón de 3 dobleces aparece aquí en la palabra del Señor, ¿no? Dios edificando, el principal edificador, el perito constructor, y luego el hombre teniendo que construir a sí mismo sobre la roca que ya la puso el Señor. Y ahora la mujer también se le llama a edificar. La mujer, la esposa, la madre, tiene también una parte importante en este proceso. Dice que con sabiduría edifica su casa. Ella debe buscar la sabiduría en el Señor para edificar su hogar también. Pero dice que la necia con sus manos la derriba, ¿no? Como que fuera simplemente un castillo de arena. Lo que el esposo pone, ella lo derrumba, ¿no? Lo que el Señor establece por acá, ella también lo tira abajo. Entonces, mis hermanas, esto es un llamado, una exhortación a que tenemos que tener el fundamento sólido y ser sabios para edificar según Dios nos ha dado sus mandatos, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué más es el hogar bíblico tradicional? Es el lugar en donde la madre recibe alabanza de parte del esposo y los hijos. El padre, amoroso y contento con su esposa, la alaba delante de sus hijos y ellos siguen su ejemplo. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en Proverbios 31, 28. En ese capítulo hermoso donde se habla de la mujer virtuosa, dice así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. En un hogar donde se hacen las cosas como Dios manda, la madre no es la sirvienta, la madre no es la última rueda del coche, la madre no es una persona de segunda categoría. La madre es importante, la madre es alabada, la madre es bendecida por sus hijos y por su esposo. Y eso es una de las cosas que el mundo le quiere hacer creer a usted, mi querida hermana, que si usted se somete a los principios religiosos, a los principios cristianos, usted va a ser una ciudadana de segunda categoría. Y no es así. Aquí dice claramente la palabra de Dios que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Cuando las cosas se hacen como Dios manda, esta madre, esta esposa es alabada, es bendecida. Yo puedo ver eso en la actitud de mis hijos. Ellos se levantan y van corriendo a abrazar a su mamá, a darle un beso, a decirle buenos días. Eso es algo natural, mis hermanos. Hay amor, hay un cariño y un respeto hacia la madre. ¿Y cuál es esa alabanza? Porque el versículo tiene 2 puntos. Si usted se percata allí, en Proverbios 31, 28, el versículo termina con 2 puntos. ¿Y gramaticalmente qué significa eso? Que lo que continúa es a lo que se está refiriendo. Entonces, ¿cuál es la alabanza? Y esta es la alabanza, la que pronuncia su marido. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Esa es la alabanza que pronuncia el esposo. Según la gramática de este versículo, esa es la forma en que esta mujer es alabada, mis hermanas. Qué hermoso sería, ¿no? Poder recibir ese tipo de alabanzas de su familia. ¿Qué más es el hogar bíblico tradicional? Es el lugar donde la madre y esposa es verdaderamente honrada. Dice Primera de Pedro 3:7. Si puede, ábralo conmigo allí. Primera de Pedro 3:7. El apóstol Pedro les dice:
a los maridos: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanas, usted va a ser verdaderamente honrada en un hogar cristiano donde se sigue la palabra del Señor. ¿Y cómo se la va a honrar? Se le va a dar la honra como a un vaso más frágil, es decir, como a algo delicado, a algo que hay que cuidar, proteger, tenerlo siempre en gran estima, ¿no? Como vaso más frágil. Y también se le va a dar honra como a coheredera de la gracia de la vida. Y esto es algo importante porque esto coincide justamente con lo que dice la Biblia, que somos uno en Cristo, ¿no? Somos coherederos de la gracia de la vida. Eso habla de nuestra situación posicional en Cristo. Entonces, allí es donde dice la palabra de Dios que no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, en los aspectos espirituales delante del Señor. Pero para los aspectos funcionales, ya hemos visto, ¿no? En lo que tiene que ver con el hogar y la iglesia, en la parte funcional, sí hay una jerarquía donde Dios ha dado una autoridad al hombre diferente que a la mujer. Pero se le va a dar este honor como a coheredera, es decir, que delante del Señor todos tenemos el mismo valor como hijos suyos. Y por eso es que cuando ya llegamos al cielo, ya no va a haber matrimonio, ¿no? Ya en el cielo todos seremos simplemente hermanos en Cristo, ya no va a haber familias como tal, todos somos simplemente hijos de Dios. Vamos a tener recuerdos, ¿sí? Vamos a recordar que fuimos esposos, padres, hijos de alguien, pero nuestra relación con el Señor se va a sobreponer sobre todo tipo de relación que hayamos tenido en la tierra para ser simplemente hijos de Dios. ¿Entienden? Entonces, en eso se refiere que somos coherederos el hombre y la mujer. Y así se da esta honra. ¿Y por qué decimos esto, mis queridos hermanos? Porque en un hogar correcto, cristiano, no hay machismo. ¿Ok? Eso es lo que a veces las personas dicen, que la Biblia es machista, porque solamente observan las partes que no les convienen, ¿no? Solamente observan las partes con las que no están de acuerdo. Pero la Biblia no es machista. La Biblia dice claramente que la mujer es coheredera junto con el hombre de la gracia de la vida. Ha sido salvada de la misma manera que un hombre, ¿no? El hombre y la mujer son salvos por la fe, por la gracia de Dios. Entonces no hay una distinción en eso. Entonces la Biblia no es machista como muchas veces se la cataloga. Simplemente que Dios estableció órdenes que a veces no nos gusta aceptar porque no estamos de acuerdo con ello. Ahora, ¿qué más es el hogar bíblico tradicional, mis hermanas? Es el lugar que le permite a la mujer encontrarse con todos los roles que Dios planeó para ella cuando fue creada. Y ya en semanas atrás hemos visto, ¿no? que cuáles fueron los roles principales que Dios le dio a la mujer cuando la creó. Ser compañía, ser ayuda idónea, mujer, esposa y madre. Y en el hogar bíblico tradicional se permite a la mujer encontrarse con todos esos roles, es decir, le ayuda a encontrarse con el propósito por el cual fue creada. Entonces es allí donde la mujer encuentra el mayor sentido a su propia vida. También le ofrece un marco de sana vida sexual, sin temor a enfermedades venéreas ni abandonos en caso de quedar embarazada. La Biblia dice en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El matrimonio bíblico tradicional le permite a la mujer un marco de una sana vida sexual, sin temor a ser contaminada, a ser contagiada de enfermedades. Asimismo, el hogar bíblico tradicional le ofrece un marco de sana reproducción a la mujer, sin llegar a los extremos del aborto. ¿Por qué? Porque cuando usted está casada y usted queda embarazada, ¿es bueno o malo eso? Cuando usted ya está casada,
y usted se entera que está esperando un bebé. ¿Eso le trae alegría o le trae preocupación, indignación y susto? Alegría. Cuando mi esposa quedaba embarazada, cada embarazo de ella era una fiesta para nosotros. Era algo hermoso, era algo maravilloso. Cada vez que esa prueba de embarazo aparecía esas dos líneas allí, brincábamos de alegría. ¿Por qué? Porque el marco del matrimonio es un marco donde la reproducción es una bendición. ¿Me entienden, mis hermanos? Usted no tiene que estar escondiéndose por las esquinas o lamentar por haber quedado embarazada. Entonces, eso es lo que produce un hogar bíblico como Dios manda. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, del 3 al 5. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tener hijos es una bendición, pero esos hijos son una verdadera bendición dentro del matrimonio, ¿no? Es allí donde se cumple este propósito del Señor y donde los hijos son una tremenda bendición también. Ahora, ¿qué más es el hogar bíblico? Es un ambiente donde la esposa y la madre tendrán salud emocional, física y espiritual. La palabra del Señor dice en Proverbios 3, 7 y 8, dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué quiere decir este pasaje, mis hermanos? Que cuando estamos viviendo como Dios manda, eso es medicina para nuestro cuerpo, eso es refrigerio para nuestros huesos, porque estamos conectados con nuestro Creador, ¿me entienden? Estar dentro de la voluntad del Señor hace que nuestra vida sea abundante. Es lo que el Señor Jesucristo vino. Y cuando Él vino, ¿qué dijo? Yo he venido para darles vida y ¿qué más? Y vida en abundancia. Se refiere a esa abundancia de paz, a esa abundancia de gozo. Y ese es el marco que ofrece la familia bíblica, una salud emocional, vida abundante en aspectos emocionales, en aspectos de gozo, de tranquilidad, paz en el aspecto físico y espiritual. También es un marco donde la mujer y la madre va a ser instruida en la palabra de Dios y estará protegida de las influencias del enemigo, de Satanás. Si se cumpliese lo que dice la Biblia, ¿no? El hombre tiene que estar pendiente de lo que su esposa, del crecimiento de su esposa y de lo que llega a los oídos de ellas, a las manos de ellas. Yo siempre estoy pendiente de las cosas que converso con mi esposa. Y cuando, no sé, se introducen filosofías extrañas, podemos conversar al respecto y decir, bueno, eso parece que no está bien. Vamos a desechar ese tipo de cosas. En nuestro hogar no va a entrar ninguna cosa que ofenda o que se vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Me entienden? Entonces es un diálogo, es un cuidado mutuo en el que estamos siempre evaluándonos el uno al otro. Y sobre todo el esposo poniéndose al servicio de la esposa para instruirla en la palabra del Señor y protegerla de cualquier engaño del enemigo. ¿Qué más es este hogar? Es un hogar donde se crían hijos sanos, alegres, educados y creyentes en el Señor. Eso es lo que le ofrece la familia bíblica tradicional, mis queridas hermanas. Es un ambiente donde usted va a tener hijos alegres, sanos, educados y creyentes. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es importante entender que la palabra de Dios está diciendo que el muchacho consentido va a avergonzar a su madre, y esto ocurre por la ausencia de la figura paterna, ¿no? Porque no hay una autoridad paterna constante allí para eliminar cualquier tipo de altanería, cualquier tipo de mala educación en contra de la madre. Un padre no debe permitir que los hijos le falten el respeto a la mamá. De ninguna manera. Eso no puede ser tolerado en lo absoluto.
A veces las madres están cargadas, no están bien emocionalmente como para corregir a los niños. Y ahí es donde el padre tiene que brincar como un león. A ver, ¿qué pasa aquí? A tu mamá no le vas a hablar así, ¿no? Ten mucho cuidado porque aparte de ser tu madre es mi esposa. Con mi esposa nadie se mete, ¿no? Ten mucho cuidado cómo le hablas a tu mamá. El padre está ahí para corregir cualquier tipo de altanería, cualquier tipo de rebelión de los hijos en contra de su mamá. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y si hay un padre allí que está siendo firme en cuanto a lo que tiene que ver con disciplina y crianza, entonces algún momento esos muchachos darán descanso. Algún día guardaremos esa chancleta, guardaremos esa vara en el ropero y eso quedará ahí para la historia. La disciplina no es para siempre. Y algún día esos muchachos nos traerán alegría, dice, a nuestra alma. Sabremos que el trabajo fue hecho y podremos descansar. Mis hermanos, los muchachos crecen. Los muchachos crecen. Y la vida va cambiando, va tomando otros tonos. Y si usted hace las cosas como Dios manda, su vida tiende a mejorar, no a empeorar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Amén? Nuestra vida como cristianos tiene que tender a mejorar, no a empeorar. En todo tipo de relación, esposos y padres con sus hijos. Proverbios 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Ahí estamos viendo una vez más que si nosotros llevamos a nuestros hijos a esa conducta limpia y recta, eso va a ser algo notorio a los demás y va a ser de testimonio a otras familias, de que sí se puede criar a los hijos en los caminos del Señor, aún en medio de una sociedad perversa como esta en la que vivimos, mis hermanos. Hay mucha gente que ha tirado la toalla con respecto a esto con sus hijos. Ellos llegan ya, hoy en día, ¿cuál es la filosofía de los padres? Si tienes hijos adolescentes, estás en problemas, ¿no? Ya, son un caso perdido. Ni pierdas tiempo con esos muchachos, déjalos que hagan su vida por su lado, tú dedícate a lo tuyo. Eso es una filosofía que viene directamente del infierno, porque eso es lo que hace que los hijos se pierdan cada vez más y más. Usted no tiene por... Sí, ciertamente que el muchacho adolescente pasa por esa etapa, porque todos pasamos por eso, ¿no? Todos sabemos lo que es eso, porque algún día fuimos adolescentes. Pero no tenemos por qué tirar la toalla y decir, no, ya, este es un caso perdido. Porque eso simplemente lo que refleja es que no tenemos suficiente amor hacia nuestros hijos como para insistir, como para invertir más tiempo en ellos y en esa lucha por su bienestar. Entonces, no, mis hermanos, nunca baje la toalla. Si usted está pasando problemas con sus hijos adolescentes, no tire la toalla, no se crea esa figura de que, ya llegó, este muchacho llegó a la adolescencia, ya se me perdió, se fue. No. Usted tiene que mantener las riendas de la crianza de sus hijos hasta que esos muchachos sean hombres y mujeres hechos y derechos. Y salgan de su casa, si es posible, en el día que vayan a casarse, a formar sus propios hogares. En 3 de Juan, versículo 4, dice el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese debe ser, mis hermanos, el objetivo como padres, que nuestros hijos anden en la verdad. A veces más invertimos en la música, en la universidad o en karate o en piscina, pero la parte espiritual, ¿dónde queda? Cuando lo más valioso es la parte espiritual. Ese muchacho tiene que recibir una herencia espiritual de parte suya. Y una vez hago más énfasis en esto. En el hogar bíblico tradicional, esto es más posible, porque hay un padre y una madre luchando en el mismo objetivo, trabajando por el mismo objetivo: hacer que esos muchachos conozcan al Señor.
y que se cumpla lo que dice aquí el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mi esposa y yo estamos muy conscientes de eso. Queremos que nuestros hijos sean, antes que ingenieros de la NASA, antes que cualquier cosa de gran renombre en esta tierra, yo quiero hijos cristianos. Eso es lo que más deseo en la vida. Así sea que no sean grandes profesionales. Porque muchas veces, mientras más escalan en estas situaciones económicas, financieras, se rozan con personas que tienen los peores también principios morales. Entonces, a mí me interesa que mis hijos sigan al Señor más que la corriente de este mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que trabajar en equipo, papá y mamá, para que esos muchachos conozcan al Señor, amen al Señor y, si es posible, sirvan al Señor también. ¿Me entienden? Ese es el legado más grande, lo que le va a traer más felicidad a usted cuando esos muchachos salgan de su hogar y sigan la fe suya en sus propios hogares y usted llegue a tener nietos cristianos, ¿no? Qué felicidad sería tener nietos cristianos, ¿no? Poder ver a esos niños también encaminados en las cosas del Señor. Pero qué tristeza que muchos padres cristianos no pusieron el suficiente énfasis en estas cosas y luego simplemente ven cómo sus generaciones se van degenerando hacia el mundo. Así que, mis hermanos y mis hermanas, esto es la serie de características que yo quería traerles de lo que es un hogar bíblico tradicional. Ahora, ¿eso es malo? ¿Eso es tiranía? ¿Eso es algo que no vale la pena, algo por lo que no vale la pena luchar? Sí vale la pena, mis hermanos, vale la pena tener eso. Yo quiero tener eso. Yo estoy trabajando como esposo, como padre, para tener eso, porque es lo que la Biblia enseña. Yo quiero tener un hogar bíblico tradicional, porque sé que eso es lo que nos va a traer mucha bendición. Bien, vamos a volver ahora al tema de los roles. Vamos a ver el rol número 9 para las esposas. Y es un rol que yo lo he puesto de esta manera: ayudar y no impedir que su esposo cumpla el principio de dejar padre y madre. Porque ya vimos en el tiempo de los esposos, ¿no? Para hablar de los roles de los esposos, de que era el rol de él, el mandato es dado al hombre, que deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. Pero a veces es la esposa la que no deja cumplir esto. A veces es la esposa la que no quiere estar lejos de su familia, ¿no? A veces es el esposo, pero también es de la esposa. Y como una vez más recordemos, Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos recordar, mis hermanos y mis hermanas, que al principio del matrimonio eso es lo mejor. Cuando usted está criando hijos, eso es lo mejor. Que usted tenga su célula, su nueva familia, su nueva célula familiar en privado, donde no haya influencias externas con respecto a crianza de los hijos y problemas económicos y muchas cosas más. Siguiente rol número 10, aprender la palabra de Dios de su esposo. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 14 que el apóstol Pablo dice en el versículo 35, les dice a las esposas: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Esto habla de que debe haber un sistema, alguna manera de enseñanza en las casas en que el esposo estudie o enseñe la Biblia a su familia. Puede ser que la esposa sepa más, porque quizás ella fue creyente más tiempo, y obviamente el esposo no sabe tanto de la Biblia, pero pueden juntos empezar a trabajar en eso, en estudiar la Biblia, hasta que en algún momento el hombre pueda ya tomar el liderazgo en esa área espiritual. Pero la Biblia nos habla de esto, de esa actividad, de que la esposa está en casa preguntando a su esposo los temas espirituales. Ese es el orden correcto. Pero también vemos en la Biblia un testimonio interesante que está en Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26, y es la historia de una pareja que son Priscila
y Aquila. Y se los voy a leer. Dice Hechos capítulo 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahora presta atención al versículo 26. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ok? Entonces, en este contexto estaba este cristiano nuevo, Apolos, que era un varón elocuente, dice la palabra del Señor, pero no había sido correctamente encaminado todavía en esta nueva fe de Jesucristo y lo que él había enseñado. Y dice el versículo 26 que cuando lo oyeron esta pareja, dice que lo tomaron aparte y le hicieron un discipulado a este tremendo hombre Apolos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Se menciona primero a Priscila, dice Priscila y Aquila. Ahora, en este idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, normalmente se nombra primero a lo más importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando usted ve la lista de los apóstoles, el que aparece siempre primero, ¿quién es? Es el apóstol Pedro, porque era el apóstol más importante. Y en este caso en particular, dice que fue Priscila y Aquila. Normalmente debería ser Aquila y Priscila. Entonces, ¿qué nos deja ver este pasaje, mis hermanos? Que aquí había una mujer que tenía más experiencia o quizás más conocimiento en las cosas del Señor, y por eso ella tomaba la iniciativa en estas cosas, para acercarse junto con su esposo, no sola, tengan mucho cuidado con eso, no sola, pero sí había una prominencia en el aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en los hogares cristianos la mujer puede saber más del Señor. Eso es algo que puede ocurrir y ocurre en muchos hogares cristianos, porque el hombre es perezoso, porque el hombre es nuevo creyente, porque no está tomando muy en serio las cosas del Señor. Y las damas, sí, muchas veces están más apegadas a las cosas del Señor. Entonces aquí tenemos un caso como este. Entonces la mujer debe ser ese motor, ese motorcito, ese ánimo que ese hombre necesita para buscar de las cosas del Señor. Y juntos poder servir al Señor, así como esta pareja, Priscila y Aquila, mis hermanas. Es importante que ustedes sepan eso también. Amén. Ahora vamos a ver roles de la esposa en los aspectos del hogar. Vamos a pasarnos ahora al aspecto del hogar. El principal aspecto es cuidar de su casa. Vamos a ir a Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Tito 2, versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, y aquí viene el punto importante, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí está así de sencillo. Esa tarea, esa responsabilidad es principalmente de la esposa, estar al cuidado de su hogar. Eso se confirma, por ejemplo, en Proverbios 31, 27, donde dice sobre la mujer virtuosa, dice que esta mujer considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer no come pan hecho por otras manos. A eso se refiere, comer pan de balde, comer algo hecho por otra persona. Esa mujer sabía cómo cocinar su propio pan y está considerando los caminos de su casa, cómo están funcionando las cosas en su casa. Y ahí mismo, en el mismo capítulo de Proverbios 31, versículo 21 y 22, dice que esta mujer no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia
está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces, esta mujer dice que no tiene temor de la nieve por su familia porque todos están vestidos de ropas dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mujer que está administrando su hogar, que está viendo que todo esté listo, que todo esté disponible. Y yo puedo ver eso, por ejemplo, en mi esposa, eso, algo que es natural. Yo no puedo recordar ni lo que me puse ayer, pero ella tiene un inventario mental de toda la ropa que tenemos todos. Y yo le puedo preguntar algo de una ropa que no veo hace 3 semanas y ella es muy probable que sepa exactamente dónde está. ¿Por qué? Porque eso es natural. Eso aquí lo dice la Biblia. Esta mujer no tiene temor de la nieve porque ya se anticipó a eso y tiene la ropa que se necesita para la nieve. Aquí en Nueva York es tremendo eso, ¿no? Aquí usted tiene que tener un tipo de chaqueta para primavera, un tipo de chaqueta para verano, para medio verano, para invierno, para el medio invierno, diferentes tipos de climas, ¿no? ¿Y cómo organizamos todo eso? Yo no sabría cómo hacerlo sin mi esposa. Sería un caos. ¿Y qué es lo que hacen muchas familias que tienen el dinero aquí en Nueva York? Simplemente usan y botan y al siguiente año vuelven a comprar, ¿no? Porque ni siquiera hay espacio donde almacenar tanta ropa. Entonces, eso es algo natural, mis hermanos, en las madres, estar pendientes del funcionamiento de sus hogares, del cuidado. Y eso implica también, pues, organizar todo lo que tiene que ver con limpieza y todo esto, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que el hombre se lava las manos y no colabora. Porque un hombre sensato, un hombre amoroso de su esposa, va a estar pendiente de hacer lo que ella no puede hacer, las cosas más pesadas, ¿no? Las cosas que a ella más le cuesta hacer, uno se pone a las órdenes para ayudarla, ¿no? Es triste cuando usted ve, por ejemplo, familias o casos en los que los hombres dicen: yo ya estoy trayendo la comida a esta casa, a mí no me hablen de limpieza, a mí no me hablen de sacar basura, a mí no me hablen de llevar ropa al laundry, eso no es problema mío porque yo estoy trabajando duro afuera. Eso no es una actitud correcta, mis queridos hermanos. Uno como hombre también puede hacer el laundry. Yo soy el que hago el laundry en mi casa y eso no me hace menos hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque son tremendas fundas de ropa que estar metiendo en la lavadora, llevando, trayendo. Entonces yo no le doy esa carga a mi esposa, yo me encargo de eso. Entonces, no, eso no nos hace menos hombres. Agarrar una escoba no lo hace usted menos hombre, ¿no? Hay ciertas cosas que yo no sé hacer y mi esposa las hace mucho mejor. Y hay cosas que yo por mi fuerza las puedo hacer mejor que ella. Entonces es un trabajo en equipo, mis hermanos. Es un trabajo en equipo para no desgastar demasiado la salud emocional y física de su esposa. Porque la tarea del hogar nunca termina. Y eso a cualquier mujer la desgasta emocionalmente. Y llega un momento en que también se fastidia de tanto trabajo. Entonces un hombre sabio va a estar pendiente de qué hacer para ayudar a su esposa, para que no se sienta abrumada con tanto trabajo. Amén. Vamos a ver el siguiente rol. Dejar que su marido la mantenga en lo posible para que ella pueda encargarse del hogar y de cuidar los niños. Y aquí estamos llegando a un punto que hace tiempo les vengo avisando que vamos a llegar. Porque para mí este es el rol, uno de los roles más problemáticos. Es uno de los roles en los que las mujeres más se aferran ahí. No, eso sí que no, eso no lo voy a soportar, eso no lo voy a aceptar de nadie, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que usted pueda quedarse en casa al cuidado de sus hijos? Como vimos, me parece que fue la semana pasada, estábamos viendo en Eclesiastés 4:6 este versículo que dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En este pasaje estamos viendo una especie de ilustración de lo que es el matrimonio. Un puño lleno
con descanso, es mejor, dice la Biblia, que 2 puños llenos, ¿con qué? Con aflicción de espíritu. Entonces, si lo llevamos al contexto del hogar, el puño lleno sería papá, el primer puño, ¿no? Porque esa es la obligación natural. Toda la vida el hombre ha sido el que sale a trabajar, a cazar, a pescar. Eso no es nada que nos ha sido impuesto, ¿no? Eso es algo de naturaleza. El hombre es fuerte, el hombre es rudo, el hombre puede soportar mejor las inclemencias del tiempo, las guerras, las batallas. Eso no tiene nada de machista, eso es el orden natural que Dios creó. Por eso el Señor nos hizo más fuertes, para darnos esas tareas que tienen que ver con fuerza física. Entonces, el hombre sale a trabajar, ese es el puño lleno con descanso. Claro, los que están descansando son los que se quedaron en casa, no están allí, pues, cuidados, protegidos, ¿sí? Y el esposo ahí en la calle haciendo su debido esfuerzo para proveer. Pero cuando viene el otro puño, ¿no? Ahora están los 2 puños llenos, sí, hay más dinero. Ahora sí podemos comprarnos el carro que tanto queríamos, ¿no? Ahora sí podemos irnos a esas vacaciones que tanto queríamos, ¿no? Pero luego, ¿qué viene? La aflicción de espíritu. ¿Por qué viene la aflicción? Mis hermanos, porque usted no es omnipresente. Si la mamá se va a trabajar, ¿quién se queda con esos muchachos? Cuando usted inicia un matrimonio, siempre se aconseja bíblicamente que la mujer esté dispuesta, los primeros años, cuando deciden ya tener hijos, que la mujer esté dispuesta a quedarse con sus hijos, a cuidarlos. Eso es lo más sano, lo más correcto. Porque usted no es omnipresente, usted no puede estar en su oficina y en la casa al mismo tiempo. Entonces usted tiene que estar pendiente de lo que pasa con sus hijos. Entonces es mejor que el papá se encargue de la provisión, porque está capacitado físicamente y emocionalmente de mejor manera que usted para hacer esas luchas, esas batallas en la calle, y usted quedarse, porque usted está mejor capacitado emocionalmente para lidiar con niños. Eso no tiene nada de malo, eso no es nada machista ni feminista. Así es como Dios nos creó. Entonces, si funcionamos de esa manera, nuestros hijos van a crecer en un marco de protección, de autoridad, de cuidado, mis queridas hermanas. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Vamos a ver otros pasajes que tienen que ver con este principio bíblico. Y dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis queridos hermanos y hermanas, déjenme decirles que muchas veces no es la necesidad económica lo que tiene a una mamá en edad de criar hijos en la oficina. No es a veces ni siquiera la necesidad económica, porque el esposo gana lo suficiente como para mantenerlos a todos. Simplemente es el amor al dinero. Es el amor a la libertad financiera que tanto se proclama en el día de hoy. Entonces, le están inyectando en su cabeza, no, tú necesitas tu independencia económica, tú necesitas empoderarte, tú necesitas ser una profesional en tu área, escalar alto. Y el esposo tiene un buen trabajo y resulta que lo que ella sale a trabajar termina pagándoselo a la niñera, ¿no? ¿De qué sirve trabajar para que usted luego le termine pagando a una niñera, a veces incluso más de lo que usted gana? Eso no tiene sentido, no es correcto, mis queridos hermanos. Aquí dice claramente el pasaje que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, y la palabra clave aquí es contentamiento.
las esposas tienen que aprender a vivir con contentamiento, no con codicia, no anhelando cosas que la vecina tiene, que su hermana tiene, que otras personas tienen. Porque la codicia es lo que la mueve a usted a tomar malas decisiones muchas veces en esta área. Por eso dice la Biblia que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y entonces ahí ponemos a nuestros hijos, los ponemos por debajo del dinero, cuando nuestros hijos deberían estar como una prioridad por encima del dinero. La Biblia dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero y por ello muchos se extraviaron de la fe y luego fueron traspasados por muchos dolores. Yo sé que puede haber casos excepcionales en los que quizás la madre es una madre soltera. Nos vamos a poner un poquito de orden en estas ideas, ¿no? Sí, madre soltera tiene que trabajar. Madre viuda tiene que trabajar, ¿sí? Pero una madre que tiene a su esposo con un trabajo que gana lo suficiente como para que vivan tranquilos y tiene hijos pequeños, muchas veces simplemente se va a trabajar. Entonces ahí es donde viene el desorden, ¿me entienden? Entonces no estamos predicando una prohibición a que la mujer trabaje, sino que durante el tiempo en que usted es madre, usted tiene que ser madre. Porque solamente hay una etapa en la vida de sus hijos en la que usted puede ser su mamá, no la niñera, no la guardería. Esos niños necesitan la presencia, el cuidado y la instrucción de su propia mamá. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Por ejemplo, los hermanos que tienen hijas, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Hay que prepararlas para lo peor, pero esperar lo mejor. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que está bien que nosotros, si tenemos hijas, ¿no? Si usted tiene una hija, usted la incentive a ella y la prepare para enfrentar una vida difícil económicamente hablando. ¿Okay? Usted la prepara, usted la anima a que estudie, ¿sí? Mientras está con usted en su casa. Usted la prepara a esa muchacha, quizás la ayuda para que estudie en la universidad, ¿sí? Le da una carrera, etcétera, etcétera. Usted la prepara para que en algún momento, si tiene que trabajar, pueda conseguir un buen trabajo. Pero eso es prepararla ¿para qué? Para lo peor, para esta batalla que tenemos. Pero asimismo tiene que esperar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que en el momento que ella llegue a ser madre, pueda dedicarse a lo mejor, que es ser madre. Entonces, si nosotros tenemos que poner en una balanza, ¿qué es mejor? ¿Ser una profesional con hijos descuidados o ser una mamá que está a cargo de sus hijos, ¿no? Lo mejor es ser madre, ¿no? Hoy en día se hace sentir a las mujeres como que ser madre es algo de segunda clase, que es mejor ser una profesional. Entonces, mis hermanos, no se trata de eso. Nosotros, si usted tiene una hija mujer, tiene que prepararla, ayudarla, sí, a que tenga su profesión, a que tenga alguna herramienta para que en el futuro, si llegase a quedar soltera o viuda, pueda sobrevivir en este mundo que es tan difícil económicamente. Pero al mismo tiempo, un padre y una madre cristiana, ¿qué es lo que tienen que hacer con sus hijas? Ayudarles a entender que el día que sea madre, eso será su prioridad, ¿no? Esa etapa de la vida de sus hijos será su prioridad. Y una vez que ya esos muchachos estén criados y crecidos, y usted ya haya completado su trabajo, entonces ahora sí puede conectarse una vez más con su profesión, con sus anhelos, con sus aspiraciones en la parte económica. ¿Me entienden? ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo esto se trata de dinero. Todo esto tiene que ver con dinero. Cuando usted está en la universidad, ¿qué es lo que le dicen? Prepárate para ganar lo que más puedas de dinero, ¿no? Porque ese es el éxito. Para la gente el éxito la gente mide el éxito según el dinero que tiene.
pero no importa qué tipo de familia tiene. ¿Se dan cuenta? Esa no es la filosofía que el cristiano debe tener. Nosotros no debemos medir nuestro éxito por la cantidad de dinero que tenemos, sino por el tipo de hogar que tenemos. Porque ese será el verdadero éxito. Que usted pueda decir, sí, yo pude criar a mis propios hijos, pude llevarlos a los caminos del Señor, pude llevar a mis hijos a los pies de Cristo. Y así como decía el pastor Adrian Rogers, yo no me voy a llevar nada de lo que tengo en este mundo, ¿no?, al cielo, después de que me muera, pero sí me voy a llevar a todos mis hijos al cielo, ¿no? Porque eso, al final de cuentas, mis hermanos, eso es lo más importante. Así que, mis queridas hermanas, como les digo, este tema de hablar de la parte económica, hablar de la parte del trabajo, no siempre es bien recibido por las madres, por las esposas, porque obviamente anhelan esa libertad financiera de la que pues muchas veces se habla por todos lados. Pero como cristianos y a la luz de la palabra del Señor, es mi responsabilidad decirle a usted que el rol de madre está por encima de sus propias aspiraciones personales en la parte económica. Si usted tiene un esposo que es capaz de mantener el hogar, déjelo que ese hombre mantenga el hogar y usted enfóquese a la crianza de los hijos. Y ya pasará el tiempo pasa rápido. Esos muchachos crecerán y usted tendrá el gozo, la satisfacción de verlos en los caminos del Señor, de verlos sanos emocionalmente, de verlos sanos físicamente. Y usted podrá levantar sus manos y decir, gracias Señor, el trabajo está hecho. Ahora sí, usted podrá dedicarse a alguna profesión, usted puede dedicarse a algún negocio, a alguna cuestión que le guste hacer. Pero mi recomendación, según lo que dice la palabra del Señor, es enfóquese en su maternidad. Y de ese rol, de la parte de la maternidad, lo vamos a ver la semana que viene y nos vamos a enfocar justamente en la parte de la maternidad de las esposas. Amén. Bien, vamos a dejar allí este rol y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que nos ayudes, nos des la fortaleza para poder cumplir con tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil muchas veces, porque no siempre podemos cumplir con nuestros anhelos o nuestras perspectivas, nuestras propias ideas preconcebidas, Señor. Cuando venimos a tu palabra y vemos que tú tienes un plan distinto para nosotros, Señor, ayúdanos a poder someternos a tu voluntad, a poder hacer tu voluntad, y eso es lo que nos va a garantizar tener una familia con paz, Señor, una familia sana, una familia fuerte. Te pedimos todo esto en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.